Bueno, saludos, buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con nuestro curso de circuitos digitales. Hoy vamos a hacer una introducción a Verilog. Ya en las sesiones anteriores habíamos presentado la herramienta, habíamos presentado tanto a EDA Playground como la herramienta para trabajar con Verilog, como hacer una pequeña presentación de algunas de las características de Verilog con algún ejemplo eh, tomado directamente de EDA Playground. Recordando un poquitico, pues nosotros hemos visto algunos ejemplos, en particular dos ejemplos. Habíamos hecho la presentación de la plataforma y habíamos cargado uno de los ejemplos que estaba allí eh, por los autores, que, que es simplemente un flip-flop tipo D, tipo data, y habíamos estructurado un nuevo código, un nuevo ejemplo con un pequeño interruptor. Entonces vamos a tomar eso que habíamos desarrollado la clase anterior para continuar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer, pues, entrar un poquito más en detalle, vamos a hacer un poquito más formal la presentación de Verilog. Y bueno, vamos a tratar de explicar algunas cosas que han quedado pendientes de estos códigos que estuvimos trabajando la clase pasada. Bueno, el material para esta clase está publicado, ya está disponible en el repositorio, en el GitLab. Está actualizado los dos, tanto la clase pasada, la 8, como esta, que es la 9. Y también se los estoy cargando en Google Classroom, allí en la plataforma de Google Classroom. Ya está el material, ahí está actualizado. Entonces ya pueden descargarlo, cargarlo en su Drive y trabajarlo en sus propias máquinas. Bueno, entonces comencemos. La clase pasada habíamos hablado ya de Verilog, ya habíamos presentado algunos códigos, pero no habíamos hablado o lo habíamos presentado formalmente. Habíamos dicho que efectivamente era un lenguaje de descripción de hardware, lo que se conoce como un HDL. En particular, fue creado originalmente por Cadence y fue propietario en su momento, en el 84. Posteriormente, unos 5 o 6 años después, pasó a ser de dominio público y bueno, a partir de que se ha liberado el código, es de dominio público, pues hay implementaciones en muchas otras plataformas y hay obviamente desarrollo de estándar de este Verilog. Por aquí vemos algunos hitos históricos del código. En algunos puntos yo lo comparo con VHDL porque también digamos que es un lenguaje que se utiliza muchísimo para la descripción de hardware, que es soportado también en general por todas estas herramientas. Pero pues como ya habíamos dicho, nuestro curso está enfocado a Verilog, más particularmente System Verilog. Bueno, no vamos a hablar mucho de qué es ISE ni qué es Vivado, porque son herramientas de otros fabricantes, bueno, de fabricantes de dispositivos programables que tienen sus propias herramientas y nosotros vamos a estar utilizando EDA Playground. Ok, entonces continuemos ya un poquitico más en detalle con el lenguaje. Vamos a empezar hablando de los tipos de datos que soporta Verilog. Verilog puede, en general toda la información la vamos a manejar como datos, tenemos que escribir esos datos de alguna forma y lo podemos hacer en particular de tres formas diferentes. Lo podemos hacer de forma atómica, es decir, representando bit por bit cada una de las entradas, que es básicamente lo que habíamos hecho en el ejemplo en los ejemplos de de la clase pasada. Entonces, si ustedes recuerdan este primer ejemplo, el del flip-flop tipo D, pues nosotros habíamos planteado que pues, teníamos unas entradas de este tipo, una única entrada de reloj, una única entrada de reset, D, Q, y en alguna parte la habíamos definido como una entrada, o más bien los datos, que es de lo que estamos hablando, que íbamos a guardar en esas entradas, pues los estábamos definiendo como datos de un bit. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que aquí simplemente era de un bit y estamos diciendo qué tipo de datos estábamos almacenando. Entonces, yo puedo hacerlo de un bit, ¿sí? Es una forma de representarlo y a ese bit le puedo dar cuatro posibles valores. Yo puedo decir que ese bit sea un 0, como lo hacíamos por acá en el ejemplo. Decimos que este es de un bit, que Q le vamos a almacenar un bit y que ese bit era un 0. O puedo almacenar un 1, o puedo decir que es de alta impedancia, o simplemente no me importa, cualquier cosa.
¿sí? Asuma lo que quiera. De hecho, este no me importa también lo habíamos utilizado por acá en un ejemplo, cuando estuvimos haciendo el código de la simulación, el test bench. Por acá habíamos dicho que en el D le íbamos a colocar también un bit, ¿sí? Pero que el dato que iba a almacenar ahí era una X. No me importa que por acá en la simulación, si ustedes recuerdan, cuando él colocaba el no me importa, no era un 0, no era un 1, que puede ser 0 o 1. No utilizamos alta impedancia, pero también lo podemos hacer. Cuando es un 0 está en bajo, cuando es un 1 está en alto, pero es cuando es no me importa, simplemente puede ser cualquier cosa y él lo representa con este bloque que ni es ni alto ni es bajo y lo pone en rojo, puede ser cualquier cosa. Y acá en el código lo colocamos así porque realmente no importaba el dato para esta posición de la simulación, cuando estamos reseteando el flip-flop. Ok. Esos son los 4 posibles valores, un estado en bajo, un estado en alto, o una, bueno, no me importa, o una alta impedancia. Una alta impedancia normalmente se le conoce como un tercer estado, pero no es un tercer estado. Lo que estamos diciendo es que la entrada en general se le va a colocar una impedancia, un valor de impedancia muy alto para que no entre corriente. Es una forma de desconectar el elemento del circuito. ¿Sí? Ok. Puede ser atómico, entonces, ¿sí? Simplemente un bit y se le da un determinado valor. Pero también puede ser vectorial, ¿sí? Puedo representar un vector de bits que codifican un entero, ¿sí? Eso no lo hicimos, pero lo vamos a ver un poquitico más abajo. Y a ese entero yo lo puedo definir con o sin signo, ¿sí? Si no digo nada, pues que es un valor positivo. Si le coloco un signo menos o le digo que es con signo, entonces él lo almacena como un entero con signo. O puedo hacer un arreglo multidimensional. Ese no lo usamos explícitamente tampoco la vez pasada, pero si ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando por acá presentando al flip-flop tipo D, nosotros habíamos dicho que podíamos tener varias entradas, varias salidas. De hecho, este D realmente es un bus. Aquí lo que tenemos son varias líneas de D, no una sola como la codificamos por acá en el ejemplo, que solamente codificamos un bit, sino que en la forma general, pues, pueden ser varias líneas de datos, ¿sí? No necesariamente voy a almacenar, lo que hemos dicho que era una memoria de un bit, un data, un único bit, sino que puedo hacerlo con un tamaño que yo quiera. En este caso, pues, por ejemplo, en el dibujo tengo 8 bits, de la posición 0 a la posición 7. Entonces aquí realmente viene un bus de 8 líneas, ¿sí? Esto es un arreglo de datos, de bits, de datos atómicos, ¿sí? Tenemos 8 de esos arreglados en un arreglo, valga la redundancia. Entonces, puedo tener esas 3 representaciones. Además, los datos deben pertenecer a una determinada clase. Entonces, en general, y por simplicidad, solamente vamos a hablar de 2 formas de esas clases, que las hemos visto en el ejemplo de la vez pasada: los wire y los rec, que aterrizados se conocen como clases de interconexión y variables. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que la interconexión es básicamente, como les decía la sesión pasada, es hardware, es una interconexión entre 2 bloques del dispositivo. En general yo no voy a almacenar información allí, pero lo necesito para poder conectar bloques o conectar módulos. Mientras que una variable es de hecho memoria, ahí yo almaceno información, ¿sí? Como les decía, pues aquí hay una comparación con VHDL, que es el equivalente al signal en VHDL, pero para nosotros pues nuestras variables van a ser en general, en la mayoría de los casos, de tipo rec o registros, que son memorias donde yo puedo almacenar temporalmente información. Mientras que el wire puede tener valores, diferentes valores, no es que yo almacene valores, sino que puede asumir diferentes valores porque es parte del hardware del dispositivo. Entonces puede tener valores que cambian, pero en general yo no almaceno información allá. Las variables sí. Esperemos que más adelante con los ejemplos vamos a aclarar un poquitico más este concepto. De todas maneras, si ustedes recuerdan el ejemplo que habíamos visto del flip-flop D, aquí efectivamente habíamos definido que cuando, pues, en la parte del test bench, cuando nosotros queríamos cambiar unos datos de entrada, utilizábamos una definición tipo rec, registro, mientras que cuando simplemente iba a recoger el dato
el dato cambiaba él solito y yo quería ver en qué valor estaba, era parte del hardware, pues utilizaba definición de wire. Entonces aquí en wire tengo pues las salidas, mientras que las entradas de la simulación del test bench son rec. Si miramos en el código del diseño, lo que es ya el código que bajaríamos al dispositivo programable, veo que yo solamente definí un rec. Tenemos aquí varios pines de entrada y salida, tenemos un clock, un reset, DQ y el Q negado, pero solamente defino uno de ellos como rec. Uno pensaría, faltaron las definiciones de los otros. No es que falten, es que ya Verilog de por sí, de facto, asume unos valores por defecto a los pines de entrada y salida. En particular, a los de salida, si yo no le digo lo contrario, él los va a asumir como que son wire. Pero yo puedo decirle que sean de tipo rec. Los de entrada, sí o sí, son tipo wire. Entonces aquí no tenía mucho sentido que dijera que esto es wire, 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 porque ya por defecto son de ese tipo. Las salidas sí pueden ser wire o rec, entonces en este caso la definí como rec. ¿Listo? Más adelante volvemos sobre este concepto. Entonces, como les decía, wire, que es hardware, entonces aquí pues es para extraer en general señales, y variables tipo registro es para pues almacenar temporalmente información. En síntesis, y aquí es donde ya empezamos a establecer algunas limitantes, en síntesis, es decir, cuando hablamos de la ventana derecha, diseño, recuerden que esto es diseño, síntesis, la parte de la izquierda es test bench, que es para simulación. Entonces, en síntesis, es decir, acá, en la parte de diseño, solo son relevantes estos tres formatos. Y de hecho, en general, las que más vamos a utilizar es wire y rec, ¿sí? Como alambre, conductor y registro. Y aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo un wire A. A es la etiqueta, el nombre que le voy a dar a la variable, o bueno, en este caso al wire, porque no es una variable, sino una señal más bien. Pude haberla llamado Pepe, Juan, pero aquí la llamé A. Aquí el registro llamé B. Y como habíamos dicho, las líneas siempre terminan con punto y coma. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces aquí tenemos un wire que es un arreglo, si ustedes observan, es un arreglo, ya no es un bit como aquí, sino que es un arreglo de 8 bits. En un solo arreglo al que le he dado el nombre de C, pues voy a contener 8 bits, ¿sí? Desde el 7 hasta el 0. Lo mismo aquí, algo parecido con registro, que son diferentes, tienen el mismo tamaño, la etiqueta D, mismo tamaño, pero esto es un registro, aquí sí puedo almacenar información, ¿sí? Aquí le estoy diciendo que este wire, por ejemplo, que lo estoy dándole el nombre o la etiqueta E, que es del mismo tamaño, pero le estoy diciendo que tiene signo, que los datos de 8 bits que voy a almacenar aquí son con signo, que ustedes ya también recordarán en su curso, que hablamos de cómo se representan valores con signo. Lo mismo acá en rec, acá estoy utilizando integer para pues un entero, que voy a almacenar en la etiqueta I. En este último ejemplo, además, pues le he dicho dónde van, o sea, estoy creando una especie de tabla. Le he dicho que efectivamente este va a ser un wire, que es un arreglo que va a tener 8 elementos, y le estoy diciendo en dónde los va a colocar. En este caso, estoy diciendo que van a ser 256 elementos, es decir, desde el 0 al 255 tenemos 256 posiciones, y que, bueno, en cuyo caso, como son 256 posiciones, cada una de esas posiciones tiene un índice. En este caso la primera el índice 0, la segunda el 1, 2, hasta que llegamos a 255, y cada una de esas posiciones tiene un tamaño o un ancho de 8 bits correspondiente a cada uno de estos. Entonces, así puedo definir yo elementos un poco más grandes y almacenarlos de una vez en una determinada posición de memoria. Ok, entonces, tipos de datos. Seguimos con tipos de datos. Probablemente esta sea una de las diapositivas más importantes de todo el material que les estoy dando aquí en el video. Aquí resumimos un montón de cosas bien importantes y bien claves en la parte de Verilog. Entonces vamos a mirarla con un poquito de detalle. Seguimos con tipo de datos. Vamos a hablar específicamente de la parte de síntesis, a menos que diga lo contrario, pero en general vamos a hablar de la parte de síntesis, todo lo que podemos hacer en el lado derecho del editor. Entonces, para programar dentro de un circuito integrado, ¿no? Dentro de hardware. Entonces, los puertos de entrada de un módulo
son solo y por defecto clase wire. Los puertos de entrada, entonces ahí es donde volvemos al ejemplo. Yo les había dicho, aquí tengo puertos de entrada, puertos de salida. Todos estos puertos de entrada en la síntesis, este CLK, este reset, este D, ya por defecto son wire. Entonces no tiene mucho sentido que yo le diga aquí que son wire porque ya lo son y no pueden ser de otra forma. Todas las entradas son wire en síntesis. Observen que es diferente para acá, para la parte de simulación. Para el test bench ya es diferente. Pero en síntesis todas las entradas son wire. ¿Okay? Los puertos de salida, nuevamente en síntesis de un módulo, pueden ser clases wire, que es el valor por defecto, o rec. Entonces, lo mismo, si a las salidas, yo aquí no les defino nada, y observe que he definido dos salidas, Q y Q negada, o QB. Si yo no les digo nada, si yo no digo absolutamente nada más, él asume que son wire. Punto. Sin embargo, aquí en este caso, al Q, yo les estoy diciendo que ese Q, que esa salida Q, es un registro. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver después por qué, porque lo necesitaba como registro. Pero para que lo tengan claro, las entradas siempre son wire. Las salidas pueden ser wire o rec. Pero por defecto, si no dice nada, son wire. Para que sean rec, yo tengo que definirlo. No tiene mucho sentido decir que es wire, pero también lo puedo hacer. ¿Sí? Pero no tiene mucho sentido porque es el valor por defecto. Simplemente me ahorro el trabajo de decírselo. Los puertos de salida de un módulo se instancian con señales tipo wire. Los puertos de salida de un módulo se instancian con clase wire. Eso fue lo que hicimos acá. Eso sí ya lo hacemos en test bench. Cuando yo los instancio con wire. ¿Sí? ¿Cuáles eran los de salida? Q, Q negada. ¿Cómo los instancié? Con un wire. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Los de salida los instancio ya en el test bench como un wire. ¿De acuerdo? Los puertos de entrada de un módulo se instancian con señales de clase wire o rec. Y ahí sí depende de la conveniencia. Pero en general los puertos de entrada en la simulación, pues lo conveniente es que sean rec. Pueden ser wire o rec, pero yo los hago rec para poder definir qué es lo que yo quiero en la entrada, para que almacene los datos de entrada que yo le voy a inyectar a los pines de entrada del diseño. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual estos los definí rec, porque yo quería variarlos y que, como son entradas, pueden ser rec on wire, entonces los iba a variar. Estos, los de salida de acá, ¿sí? Perdón, los de salida de acá tienen que ser wire, necesariamente, ¿sí? Y porque acá solamente definí a Q, que es una salida, como un rec, porque ya los demás, por defecto, son wire. Entonces, para que lo tengan muy en clave, esas 4 primeras líneas. Todas son importantes. En un bloque always, y aquí nos empezamos a meter con otras palabras. Sin embargo, este always y este async ya lo habíamos visto en el ejemplo de la vez pasada. Si ustedes observan, por aquí tenemos un async y por aquí tenemos un always. Tenemos 2 bloques, ¿sí? Solo que este async es chiquitico, no es una línea, mientras que el always, pues aquí comienza, como eran varias, pues había un begin y había un bloque largo hasta un end, ¿sí? Entonces, perdón, hasta un end acá. Entonces, están los dos, always y async. Esas 2 palabras claves son las que me permiten a mí construir cualquier lógica, el diseño digital que yo quiera. Always y async. Antes de terminar esta primera presentación, me voy a adelantar un poquitico, porque quiero presentarles de una vez otra información que está acá abajo. Y es las formas en que yo puedo realizar un diseño digital. Yo lo puedo hacer de 3 formas diferentes. Yo puedo hacer un diseño de tipo funcional, ¿sí? Tipo de descripción funcional, en donde simplemente yo escribo la función lógica. Si ustedes observan, aquí lo que tengo es la función lógica, ¿sí? Eso es una descripción funcional. Yo simplemente hago la descripción de la ecuación lógica, la ecuación booleana. Y si ustedes observan, utilizo así. Esa es una forma de hacer la lógica. La segunda forma es la procedimental. Entonces ya tengo la primera, funcional, la ecuación lógica de booleano. La segunda, procedimental. La procedimental es más algorítmica, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros hacemos en cualquier lenguaje de programación.
pues los tradicionales. Simplemente si pasa esto, haga esto, si no, haga esto otro, si no, haga esto otro, ¿sí? Esa es la procedimental y es la segunda forma. Y en general lo hacemos con always. Entonces ahí están las dos palabras que les había dicho. Así, para las descripciones funcionales y always para las procedimentales. La tercera forma de hacer un diseño, ya la conocen, es la estructural. En la estructural ustedes replican básicamente el hardware a nivel de compuertas. ¿Sí? Si está un diseño, ustedes lo replican a nivel de compuertas. Aquí, si ustedes observan, no tengo ninguna de las dos palabras claves que mencioné arriba, simplemente le digo cómo son las compuertas. La compuerta, su nombre y cuáles son las salidas y las entradas. Es decir, describo el hardware, como si estuvieran haciendo un diseño con esquemáticos. Podríamos decir que lo que hacen con el otro simulador, el primer simulador que vimos en el curso, es más o menos esto. ¿De acuerdo? Lo importante ahí es que cada entrada y cada salida tengan sus determinados nombres para poder hacer la descripción estructural. Pero ya volvemos a esto. Volvamos a nuestra diapositiva clave, donde hablamos del always y el assign. Entonces, en un bloque always solo puede asignarse señales de clase rec. Es lo primero. Hemos dicho por ahí abajo que el always lo íbamos a utilizar siempre. El always lo íbamos a utilizar siempre en nuestras descripciones procedimentales. Las procedimentales son algorítmicas. Ok, nosotros estamos acostumbrados a que en las algorítmicas utilizamos variables y constantes. Ok, eso es coherente con lo que me están diciendo acá. Aquí me están diciendo que en los bloques always solamente se pueden utilizar variables de clase rec, variables, registros. ¿Sí? Bien importante. Esta es la descripción algorítmica. Mientras que en las sentencias o en las sentencias assign solo pueden asignarse señales de tipo wire. ¿Sí? Entonces volvemos nuevamente ahí abajo, donde estaba nuestro assign, que era para la descripción funcional, y en la descripción funcional lo que nosotros teníamos era precisamente ecuaciones booleanas. Entonces para las ecuaciones booleanas, que es las que utilizan el comando assign, solamente podemos utilizar señales de tipo wire. ¿De acuerdo? Entonces, si venimos al ejemplo que hemos visto antes, aquí, por ejemplo, yo veo que a QB, que era la Q negada, estoy utilizando la señal QB, la estoy utilizando dentro de un comando assign. Y assign me dijeron que era solo para señales tipo wire. ¿Es eso cierto? Pues yo veo que QB, ¿cómo la definí? No, yo no la definí de ninguna forma. Si ustedes observan, la única que definí fue Q. Como yo no definí nada explícitamente para QB, él asumió su valor por defecto, que es wire. ¿Sí? Entonces aquí estamos utilizando a QB o Q negado, que está definido como wire. Mientras que en el caso del always, en el always, entonces ese bloque que está más abajito, aquí el always, solamente estamos escribiendo una señal. Si ustedes observan, aquí estoy mirando unas señales, ¿sí? Pero a la única que estoy escribiendo es a la Q. Si ocurre esto, hágale este valor. Si no, si ocurre esto otro, hágale este otro valor. Pero es a la Q, a la única que le estoy asignando un valor. O le asigno un 0 o le asigno el valor de D. ¿Q quién es? Resulta que Q es la que yo definí como un registro. Y necesitaba definirla como registro porque para los always, para los bloques always solo le puedo asignar señales a elementos o tipo de datos tipo registro. Entonces esa es la razón por la cual aquí le definí registro para poderla trabajar dentro de un always. Si yo no hubiera hecho esta línea de registro, definir a Q como un registro, hubiera quedado por defecto wire y aquí me hubiera mandado un error porque no habría podido escribir o asignarle ningún valor a Q porque es un wire y no un rec. Espero que haya quedado más o menos claro. Si no, vuelvan y repitan esa parte porque es clave. Dentro de los bloques always tenemos registros. Dentro de los assign tenemos wire, alambres. Ok.
Para especificar lógica combinacional, puede utilizarse señales de clase while o rec. Digamos que en esta parte todavía estamos en la parte de definición de lógica combinacional. No sé exactamente si ya empezaron a ver los bloques secuenciales en la parte teórica. Hoy voy a introducir un concepto que ya habíamos visto la vez pasada de lo que es la lógica secuencial, que es la señal de reloj, que ya la teníamos por aquí y que ya por acá en la definición del flip-flop se les había mostrado que era este flip-flop, y por acá en el código les dije que para poder hacer algo yo necesitaba estar pendiente si el reloj operaba o no, ¿sí? El flanco positivo del reloj, ¿sí? Todos los circuitos secuenciales requieren una señal de sincronismo, y esa señal de sincronismo es el reloj, ¿sí? Entonces, vamos a ver los dos, vamos a empezar a trabajar, seguimos trabajando los circuitos o la lógica combinacional, pero vamos a empezar a meter cositas de la lógica secuencial. Entonces, para la combinacional puedo utilizar while o rec en general, pero para el caso de la lógica secuencial, siempre y en general siempre va a ser así, necesito utilizar registros tipo rec. Y el último elemento clave que está en esta diapositiva es que nosotros en general vamos a tener dos operadores de asignación. Uno que es bloqueante y otro que es no bloqueante. Entonces, para asignar datos, vamos a utilizar ya sea el menor que igual, que es el no bloqueante, o el igual de toda la vida, que es bloqueante. ¿Sí? Si ustedes observan nuevamente por acá en el ejemplo, aquí en el assign yo utilicé el igual, que es bloqueante. Mientras que por acá, en el Q, dentro del bloque always, utilicé el menor que igual. ¿Sí? Menor que igual, que es el no bloqueante. ¿Cuál es la diferencia? En general, este no bloqueante, menor que igual, solamente se utiliza en los bloques always. Recuerden los bloques algorítmicos. Este solamente se utiliza en los bloques always. Si ustedes recuerdan, esto está dentro de un bloque always, que es el algorítmico. Si ocurre esto, haga esto. Es la asignación. Es decir, se utilizan para variables, para registros. Mientras que el bloqueante, en general, se puede utilizar en cualquiera de los dos bloques, pero tiene la característica de que bloquea la ejecución del bloque, primero, y segundo, que se utiliza en bloques normalmente combinacionales concurrentes. Entonces, ¿a qué me hago referencia con esto? En general, dentro de un código, yo puedo tener un bloque, este ejemplo que tenemos aquí es de un bloque always. En el ejemplo que tenemos acá, pues si ustedes observan, es la misma estructura, es la palabra clave. Aquí lo que voy a observar, las señales que voy a observar para ver si ejecuto o no ejecuto el código. Entonces, en el caso del igual, ¿sí? Que se puede utilizar tanto en always como en assign, en el caso del signo igual sencillo, pues dentro de este bloque, si nosotros analizamos este bloque como un código tradicional, de un lenguaje tradicional, entonces nosotros pensaríamos que pues primero se ejecuta esta línea, ¿no? ¿Sí? Que a A le voy a asignar el valor que esté en B, o sea, esto lo transfiero a A. Y después de hacer eso, entonces me vengo acá y lo que ahora tiene A pasa aquí a C. Esto se conoce como efectivamente lógica secuencial, porque digamos que la segunda línea se ejecuta después de la primera. Sin embargo, en hardware normalmente no ocurre así. En hardware normalmente las cosas son concurrentes. Entonces, normalmente cuando yo ejecuto estos códigos async, todos los bloques async se ejecutan de forma simultánea y pues digamos que si yo ejecutara estos dos bloques de forma simultánea, esta línea se ejecutaría al mismo tiempo que esta, por lo cual el B sí se almacenaría en A y el A en C, pero lo que se almacenaría en C sería el valor original de A, no B. ¿Sí?
esa es como la diferencia. Si yo hubiera hecho eso con un bloque async, las dos instrucciones se habrían ejecutado simultáneamente y no consecutivamente. Entonces es bien importante saber cuándo de las dos, cuándo utilizar cualquiera de las dos. Normalmente cuando yo quiero hacer algo algorítmico, normalmente lo que hago es utilizar un always y normalmente dentro de ese always siempre voy a utilizar el igual. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí tenemos lo que son tipos de datos, ya algunos de estos, seguimos con tipos de datos, aquí tenemos operadores, algunos de estos ya los hemos utilizado. Nuevamente aquí ya tenemos la comparación con VHDL, que está a la izquierda, a la derecha tenemos los que vamos a utilizar en el curso. Los de Verilog, algunos de ellos, como les decía, ya los hemos utilizado. Esto es más para que lo revisen o lo tengan ahí presente para la codificación. Y aquí recordando cómo los estamos codificando, cómo los estamos utilizando en Verilog. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del número, el entero 58, por ejemplo. Aquí lo tengo el 58 en decimal. Acá abajo, como les comento por acá, está también en hexadecimal, que es hexadecimal, símbolo hexadecimal, 3A. Entonces 3A es 58. Y por acá lo tengo en octal. Octal es O72, o sea, todas estas representaciones que tengo acá son equivalentes. Todas son de 8 bits, bueno, de tamaño. El formato en el que lo estoy indicando puede ser binario, puede ser decimal, puede ser hexadecimal, puede ser octal. Y acá el número, entonces como está en binario, pues el número en binario, él interpreta esto como si estuviera en binario. Acá en decimal interpreta esto como si estuviera en decimal. En hexadecimal, aquí interpreta esto como hexadecimal, y acá en octal interpreta esto como en octal. Pero todos estos en su propia base corresponden a 58. Todas estas descripciones que tengo aquí, estas 4 que tengo aquí, corresponden a lo mismo, la descripción del mismo número en el del mismo tamaño, 8 bits. Y por acá, si ustedes observan, pues tenemos más o menos lo mismo, pero haciendo referencia a que puedo indicar el número, el signo, perdón. Puedo decir que es con signo, en este caso negativo, menos 58. Entonces lo puedo indicar colocándole el signo o diciéndole simplemente que, pues, que es con signo. Ok, estructura de la descripción en Verilog, o sea, estructura de un código como el que tenemos acá, pues más o menos ya lo habíamos definido la sesión anterior, pero podemos definir aquí de forma gráfica 3 bloques específicos. Uno que es la declaración de entradas-salidas, ¿sí? Que es donde yo le doy el nombre al módulo y defino entradas y salidas. Hay una declaración de señales, ¿sí? Si necesito, ya sea porque no me convencen que todo sea while, necesito algún registro, o sea, la declaración de esas señales va como en la parte intermedia, y luego acá, en esto que he marcado con puntos suspensivos, es pues toda la parte algorítmica o funcional, o la parte lógica del módulo, todo lo que me dice cómo debe funcionar el hardware, todo eso iría acá. Ok, entonces ahora sí introduzcamos formalmente los comandos. Como les había comentado, tenemos 2 comandos, async y always. Async es el primero que tenemos acá, async. Tiene la característica que hace que los comandos se ejecuten. Bueno, ya habíamos dicho que era para funciones lógicas, y tiene la característica de que se ejecutan concurrentemente. Entonces yo puedo tener varias sentencias async, puedo tener una acá, otra abajo, otra abajo, otra abajo, y todas se van a ejecutar en paralelo, como realmente ocurre en el hardware. Es como si yo tuviera un pedazo de bloque acá, definido por un async, como en este caso, otro bloque de código acá abajo, definido con otro async, otro bloque de código acá abajo, ¿sí? Definido con otro async, y en el circuito real, pues yo inyecto las entradas a todos los 3 bloques al tiempo, todos procesan en paralelo y producen la salida en paralelo. Exactamente lo mismo ocurre con async. Él procesa los 3 comandos en paralelo y produce las 3 salidas en paralelo, ¿sí? Eso se llama o se conoce como ejecución concurrente. Y si ustedes observan aquí, lo único que tengo es la escritura de la función lógica, utilizando los operadores lógicos, si ustedes los observan, que ya hemos mostrado por acá adelante. Nuestros operadores lógicos. Aquí están.
operadores lógicos, ta, 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 ta. Entonces, pues yo puedo escribir cualquier función lógica que desee. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esto se le conoce como circuito botador, pero pues la idea para nosotros es que la salida, pues la función z, pues depende de las entradas, es un circuito combinacional tradicional, y la función lógica que lo describe es esto que tenemos acá. A y B más A y C más B y C. Entonces es una función que me dice cómo se comporta Z. Pues si yo quiero escribir esto dentro de la lógica de un módulo en Verilog, pues, y primero lo voy a hacer utilizando el comando async, pues lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Primero pues le doy el nombre al módulo, defino segundo, defino las señales, lo que hemos dicho por acá, declaración del módulo, entradas y salidas, listo, entradas y salidas, y después la parte lógica. Entonces aquí está Z, está la misma estructura, A y B, O, A y C, O, B y C, punto y coma, y terminó el módulo. Entonces ya está todo el código Verilog para esta función lógica. Entonces así lo puedo hacer funcionalmente. Entonces, como hemos dicho, los comandos async normalmente se utilizan para descripciones funcionales. ¿Sí? Una de las tres estructuras que tenemos para describir lógicas digitales. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, me permite modelar en general circuitos combinacionales y pues simplemente es implementar las funciones lógicas y que es un sistema concurrente. Nuevamente aquí está el ejemplo. Entonces, funcional equivalente a comando async y es funciones lógicas. Segunda descripción, entonces algorítmica. En algorítmica, entonces, aquí tenemos los always. Entonces, en general, vamos a utilizar always para la algorítmica. Y pues yo escribo, en este caso, el mismo ejemplo del botador, escribo la implementación, pero desde el punto de vista algorítmico, como lo haríamos en un lenguaje tradicional. Entonces, aquí está el always, las señales a las que voy a vigilar. Aquí este arroba y abrir y cierre paréntesis me permite estar pendiente de estas variables, estas señales. Si alguna de estas cambia, entonces ejecute esto de acá. Si no hay cambio en ninguna de estas, pues no hace nada. Si cambia alguna de estas, entonces le pregunta si A es igual a 1, entonces si A es igual a 1, entonces bueno, si además B es igual a 1 o C es igual a 1, Z es igual a 1. Si ustedes observan, está implementando algorítmicamente las mismas condiciones. Si A es 1 y además este o este es 1, entonces Z es 1. Si no, entonces si B es 1 y C es 1, Z es 1. Si no, entonces si B es 1 y C es 1, entonces Z es 1. Es esta o esta o esta. Entonces es otra implementación, pero en este caso es algorítmica. Pero el resultado sobre la Z debería ser el mismo. Es una implementación diferente, en este caso procedimental, del circuito botador. ¿Listo? Y como ven, con el comando always. Entonces ya tenemos el ejemplo con async funcional y el mismo ejemplo con always a nivel procedimental. Bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo implementar las secuencias de control con always, que son unas secuencias lógicas, algorítmicas. Entonces aquí hay algunos ejemplos que aquí me está diciendo que vigile esta o esta. Aquí que vigile las dos, aquí que vigile todas las señales. Lo normal es vigilarlas todas, esto es como lo más general, ¿sí? Para que entonces ustedes lo revisen. Bueno, aquí le puedo decir que cambio cualquier cambio en A o en B, pero también le puedo decir que esté pendiente solamente del flanco negativo o del flanco positivo, ¿sí? Solamente de esos flancos. Si hay un cambio en ese flanco o en este otro flanco, entonces haga esto. Si no, no hace nada, ¿sí? Entonces puedo verificar o estar pendiente de señales o flancos específicos de una señal. Y la tercera implementación, que no utiliza ni always ni async, es la descripción estructural. Como les decía, aquí lo importante es poder darle nombre tanto a las entradas como a las salidas de cada una de las compuertas, porque lo que voy a hacer es replicar la estructura, el esquemático en compuertas del sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo implementé las compuertas del mismo circuito botador. Entonces, este que estaba acá es esta con esta, AND, más A
y C más B y C. Entonces son 3 compuertas AND, 3 compuertas AND, mezclo las entradas, y la salida al final con una OR de 3 entradas saco Z. Entonces es exactamente el mismo circuito, pero ahora lo voy a implementar de forma estructural. Entonces de forma estructural, bueno, le doy el mismo nombre, defino las mismas entradas A, B, C, las mismas salidas Z, pero aquí en este caso voy a tener que definir señales internas, ¿sí? El estado de estas señales depende de estas entradas. Yo no se los voy a asignar, ¿sí? Son conexiones internas. Como son conexiones internas, son wire. Entonces, a esta conexión interna la voy a llamar out1, a esta de acá out2 y a esta out3. Entonces están las 3 señales, que son las 3 wire. Ok. Y luego implemento las 3 compuertas AND y una compuerta OR. Entonces, una compuerta AND, segunda compuerta AND, tercera compuerta AND y una compuerta OR, ¿Listo? A cada una de ellas le voy a dar nombre para que tenga etiquetas. Entonces, a esta la voy a llamar AND1, AND2, AND3. Y a la OR, como es una sola, OR1. Listo. Abro paréntesis en los 4 casos y le digo primero quién sale de cada una. Entonces, de a un AND1, ¿quién sale? Out1. Ok, sale Out1. ¿Quiénes entran? A y B. Ahí entra A y B. Entonces entra A y B. Y listo. Cierro, punto y coma. Para la AND2, ¿quién sale? AND2 está acá abajo, sale Out2. Out2. ¿Quiénes entran? Entran B y entran C. Entran B y entran C. Punto y coma. Para la 3, entonces que la he llamado AND3, sale Out3, Out3 y entra, ¿quién entra? Entra por aquí A y entra por aquí C. A y C. Punto y coma. Y para la OR, entonces, ¿quién sale? Z, que es mi salida final. ¿Y quiénes entran? Out1, Out2, Out3. Out1, Out2, Out3. Punto y coma y terminé. Entonces esta es la implementación del mismo ejemplo de forma estructural. Normalmente para nosotros es más fácil el esquemático. Sin embargo, cuando ya lo vamos a implementar en Verilog, resulta que la más fácil es esta, la funcional, utilizando el async. Resulta que es la descripción más sencilla. Pero al final los 3 códigos resultan equivalentes, resultan produciendo el mismo o un hardware similar. Ok, entonces todas las sentencias async y always se ejecutan de manera concurrente para que lo tengan muy claro. Ahí hay una diferencia fundamental, central con los lenguajes tradicionales, Python, MATLAB, C, Java, cualquiera que ustedes manejen. Esta secuencia de acá se ejecuta al mismo tiempo que esta, y así lo espero yo ver en el hardware, que esto que está acá, que esta asignación, sea al mismo tiempo que esta. En un lenguaje tradicional no, es secuencial. Uno hace primero esto y después que termina esto, ya tiene un valor acá, entonces ese es el que utiliza en la siguiente secuencia. No. Aquí esto se ejecuta al mismo tiempo que esto, para que lo tengan muy en cuenta. La descripción estructural se utiliza para la interconexión de los diferentes módulos que se creen. Bueno, esto es una estructural. Aquí tengo un módulo AND, módulo AND, módulo AND, módulo OR, y los diferentes módulos se conectan, como ya hemos dicho, por wires. ¿Sí? Wires. ¿Qué más? Las descripciones estructurales conforman la jerarquía del sistema que se está diseñando. Normalmente yo puedo, en lugar de tener aquí una compuerta AND, compuerta A, yo puedo tener esos módulos definidos de otras formas, módulos más grandes, y al final utilizar una estructural para conectar las salidas de unos con otros. Ok. Bueno, ya esto es más de lo mismo, que yo espero que en ese momento ya lo tengan bastante claro. Existen 2 tipos básicos de señales. Wire, que son cables físicos, alambres, ¿sí? No tienen memoria. Y los rec, o variables, los registros, sí tienen memoria, que se utilizan para almacenar valores. Los tipos rec se utilizan para modelar el almacenamiento de datos, son equivalentes a un registro, a una memoria. Todas las asignaciones que se realicen dentro de un procedimiento always deben ser sobre una señal rec. Siempre que esté en un always, la asignación, por ejemplo en este caso a Q, debe ser a un rec. Esto siempre tiene que ser un registro. Siempre que hagan una descripción always, es decir, una descripción algorítmica, lo que estén trabajando aquí dentro deben ser rec, registros, memoria. Listo.
Cuando se declaran módulos se pueden especificar si un puerto es tipo wire o rec. Sí, lo pueden hacer. Pero ya saben que efectivamente, no en cualquier caso, ¿no? Las salidas pueden ser wire o rec. Las entradas siempre van a ser wire. Los cables wire son utilizados con la sentencia asigna. Los registros rec son asignados en los procedimientos. Bueno, es otra vez repetir lo mismo, pero por favor, ténganlo muy en claro, muy en cuenta, cuándo puedo utilizar uno, cuándo puedo utilizar el otro. Wire es alambre, no es memoria. Rec es un registro. Ok, digamos que esa es la teoría de la clase de hoy, el laboratorio del día de hoy. Y la idea básica es que ustedes eso lo implementen, jueguen a lo largo del laboratorio. Entonces, para el laboratorio yo he planteado dos actividades básicas que repiten hasta el cansancio de lo que acabamos de decir antes. Una actividad 1, que es modelado de señales en Verilog, y por acá abajo una actividad 2, que ya es el diseño con bloques procedurales. Los códigos están, digamos que los básicos, pero al final de la actividad yo siempre les pido que repliquen eso con otros comandos. Por ejemplo, bueno, aquí les pido que lo hagan también, que experimenten con el flip-flop D, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, ¿en qué consisten estas tareas? En el primer caso, en el modelado de señales, pues les voy a pedir lo mismo, está paso a paso, configuren nuevamente el playground, nueva ventana de edición, ya ustedes saben, tienen que configurar Icarus como simulador y activar la consola de simulación para que se les abra justo después de ejecutar el comando run. Ya eso lo comentamos la clase pasada. Aquí les sugiero un nombre para el módulo, ¿sí? Y les digo paso a paso qué es lo que deben hacer. Entonces aquí les digo, miren, para este módulo de modelamiento de señales van a tener dos entradas wire, como les digo, esto aquí es un tanto redundante, pero bueno, hay dos entradas, una salida wire, ese es el módulo. Después el módulo lo modifican, van a implementar una compuerta acá, ¿sí? Utilizando el async, y lo van a hacer paso a paso. Lo único es que aquí no les estoy mostrando las capturas de pantalla, tienen que hacerlo ustedes. Luego les digo que lo simulen, ¿sí? Que lo simulen y que me muestren los resultados. Básicamente es eso, ¿sí? Aquí está la instanciación, que me definan el estímulo de pruebas. Entonces por acá les digo, por ejemplo, que deben inyectar en cada una de las entradas, durante cuánto tiempo. Entonces aquí le digo que esto, pues durante un tiempo determinado va a estar esta entrada, durante un tiempo determinado va a estar esta otra, y así. Y al final les digo que repitan lo mismo, pero implementándola con la compuerta además, la compuerta OR y la compuerta excusor. Y ahí les doy incluso cómo es la lógica dentro de Verilog para las dos compuertas. Algo parecido ya, bueno, que me documenten eso en el caso específico del comando así. Y luego, en el caso del procedimental, entonces lo mismo, van a crear un módulo, en este caso, pues como es de procedimiento procedural, entonces procedural design, nuevo módulo, van a haber unas nuevas entradas, unas nuevas salidas. Entonces aquí en este caso como entradas también estoy definiendo nuevamente redundantemente wire las entradas. Tenemos A, B y clock, lo que les decía, aquí tenemos una entrada de reloj. Vamos a tratar de sincronizar el diseño, aunque realmente es solamente para introducir el reloj como el elemento de sincronización en bloques secuenciales, para que lo conozcan. Y una sola salida que es de tipo registro, que es Y, ¿sí? Lo mismo, les digo cuál es la lógica, cómo se hace la asignación. Observan, aquí en este caso estamos utilizando ya no el assign, sino el always, que es algorítmica. La simulación, ¿sí? La instanciación, ¿sí? Lo mismo, cómo van a hacer la generación de reloj para la simulación. Y lo mismo, que me muestren los resultados. Entonces, digamos que es el paso a paso, yo espero que lo hagan. Lo único es que aquí al final les digo que lo hagan de otras formas diferentes, ¿sí? Entonces, para que jueguen un poquitico, o sea, me presenta ese resultado, pero una vez que ya hicieron este ejercicio, pues modifiquen el código para lo otro que yo les pido, que de hecho aquí también se los doy.
y que me presente los resultados. Entonces, más que hacer un código extraño muy complejo, en este caso quiero es que codifiquen, jueguen un poquitico, miren y entiendan un poquitico del porqué de las cosas y en base a eso me hacen la presentación, documento PDF. Recuerden que como siempre, al principio hay una hoja de investigación, ¿sí? Entonces hay unos conceptos iniciales que tienen que colocar en la primera hoja y luego sí las actividades de la simulación. Eh, bueno, eso es todo por ahora. Ya en el Classroom tienen las fechas para que me carguen el PDF de forma individual. Estén pendientes de sus correos para cualquier novedad para la próxima actividad. Por ahora eso es todo. Muchas gracias y nos vemos.